Muy buenas noches, estimados estudiantes. Aquí daré la bienvenida a la asignatura de periodización y planificación deportiva, donde nosotros vamos a ver y vamos a saber cómo planificar, para qué planificar, el objetivo de la planificación. Entonces, ahora mismo vamos a proceder a ilustrarnos con un pequeño video para luego dar la explicación que ya se las he venido dando en los encuentros que hemos tenido en la práctica de la asignatura. Entonces vamos a reforzar sobre el tema que hemos conversado. Cualquier pregunta, cualquier inquietud que usted tenga, me la hace saber por medio del chat. Entonces, voy a colocarles un video donde les va a hablar de la asignatura, les va a hablar de su objetivo, va a hablar de todo lo que usted requiere para poder participar, para poder planificar, para poder realizar un entrenamiento que vaya acorde al cumplimiento de su objetivo. A continuación, vamos a mostrarle un video y todos pendientes al video, que al final de la clase realizaré unas preguntas. Y bueno, esta posibilidad de conocer a los alumnos también y ponerme a disposición para lo que sea. Esta pandemia nos ha traído grandes problemas, pero también nos ha brindado una gran posibilidad, esta posibilidad de poder tener mayor intercambio, no tan solo desde el punto de vista profesional, sino también cultural. Así que, bueno, muchísimas gracias y voy a compartir pantalla. Gracias, Pedro, y gracias a Jorge y a todos los directivos, a José, que están aquí recibiéndome. Así que muchísimas gracias. Ay, necesito tener más ingresos. No quiero depender solo de mi trabajo. ¡Ey, ey! Yo puedo ayudarte. Pedro, ¿me escuchan bien? ¿Se ve todo bien? Todo bien, Paul, todo bien. Bien. Bueno, indudablemente que el tiempo es medio corto para hablar de esta temática, así que voy a tratar de hacer una especie de introducción y síntesis, ¿no? Pero bueno, es mi costumbre y desde hace más de 35 años que me presento con esta lámina que habla de una concepción filosófica acerca de cómo veo y cómo quienes trabajan conmigo sienten a la actividad física y el deporte, y en especial al entrenamiento. Ante todo entendiendo que es un proceso y que ese proceso es un medio y no un fin en sí mismo. Estamos hablando de un medio de educación, un medio de formación, un medio de desarrollo de las habilidades básicas y las capacidades fundamentales, pero fundamentalmente un medio que nos permite prepararnos para la futura vida, para tener mejor calidad de vida desde el punto de vista físico y social, ¿no? Porque entendamos que el entrenamiento deportivo es un área especializada de la educación física que mediante un proceso pedagógico y un proceso biológico acompaña al deportista en el desarrollo de los contenidos deportivos, los contenidos fisiológicos, a favor de alcanzar el tan ansiado estado de forma deportiva. Desde esta perspectiva, entonces, entendamos que trabajamos con un ser integral, que si bien tiene tres conductas bien definidas, una conducta cognitiva, la propia, la del conocimiento, la del saber, la que ustedes buscan y encuentran allí en la institución, referente a los fundamentos de la actividad física, la conducta psicomotriz, la del movimiento, la propia de lo que estudian ustedes y de lo que nos hemos especializado nosotros, que es la educación física y el entrenamiento deportivo, ¿verdad? Y por otro lado, la conducta afectivo-volitiva, la del sentir, la de lo que uno ha vivenciado y vivencia en las relaciones que se van generando a lo largo del proceso. Y hablo de proceso y no de suceso o evento,
Cuando hablamos de proceso, estamos hablando de la importancia que tiene el factor tiempo para poder alcanzar un objetivo. El tiempo que se necesita para poder hacer un desarrollo. El entrenamiento deportivo no es un evento o un suceso. Es algo que se desarrolla en el tiempo. De allí la importancia de considerar como tal a la planificación deportiva. ¿Sí? Pedro, necesito un minuto, porque me están llamando por una urgencia aquí al lado. Un minuto salgo y vuelvo, permiso. Ok. Definido lo que es el entrenamiento deportivo, vamos ahora a dar fundamentos. Hablemos de por qué el hombre es entrenable. Y para eso me voy a remitir allí a Grecia en el siglo IV a.C., donde se desarrollaban los múltiples Juegos Olímpicos. Y allí Milón de Crotona hace referencia a una metodología del principio de incremento progresivo de las cargas. Hace referencia a que entrenaba con una carga, y esa carga era un carnero. Y ese carnero era muy chico cuando él empezó a entrenar. Y a medida que el carnero iba incorporando peso, Milón, con sus ejercicios, iba incorporando carga, porque al cargar a ese carnero en su espalda, día a día iba incrementando el peso. Y ese es uno de los principios del entrenamiento deportivo, el del incremento progresivo de las cargas. Y así como progresivamente crecía el carnero, progresivamente Milón incorporaba mayor carga. Este es un concepto generalizado, ¿no?, que nos lleva a hablar de lo que es la periodización del entrenamiento deportivo. La periodización del entrenamiento deportivo es la distribución en el tiempo de un ciclo anual o semestral en espacios de tiempo más pequeños para poder organizar lo que le vamos a llamar periodos. Entonces, para estructurar el entrenamiento en el tiempo, se enfoca el desarrollo del rendimiento en ciclos más pequeños que van a permitir organizar el momento oportuno del máximo rendimiento. Y por eso, ustedes que se están despachando o están, bueno, no es el caso de algunos de los alumnos que ya han estado en cursos, pero la mayoría de ustedes a lo mejor es la primera vez que escucha hablar de periodización. Y hablar de periodización, para ser muy pragmático y para llevarlo al campo de la metodología sencilla, hago una relación directa con la vida nuestra, con la organización de nuestra vida, ¿verdad? Y el entrenamiento, y la organización del entrenamiento. Y hoy ustedes están empezando un año escolar. Entonces, desde el punto de vista de la planificación, si hoy empezáramos a entrenar, ustedes estarían iniciando un nuevo macrociclo. Macrociclo que se desprende de una vida a la que le vamos a llamar megaciclo, que tiene una relación directa con la década. Por eso hablamos de la década como el megaciclo. El año, el macrociclo, las estaciones, los periodos, los meses, relacionándolo con los mesociclos, las semanas con los microciclos y las jornadas con sus días, o sea, los días con las jornadas y sesión. Así tenemos un nivel de macroestructura, ¿sí?, a la que le llamamos megaciclo a la mayor y macrociclo a la anual, la que empiezan ustedes, un nivel de mesoestructura, donde aparecen los periodos, que son como las estaciones, que acá estamos festejando porque entramos finalmente, por suerte, a la primavera con el calorcito, que hizo mucho frío, y los meses se relacionan con los mesociclos. Y finalmente, las estructuras menores, que son las semanas de entrenamiento, los días, y la jornadita y sesión de entrenamiento. Entonces, esta es una forma pragmática de entender a la planificación tradicional, ¿no? A la planificación con la que ustedes tienen que empezar a planificar, ¿sí? Entonces, que le quede bien claro, el megaciclo, la vida del deportista, el macrociclo, el año o el semestre,
Los periodos, que son como las estaciones, que ustedes no las tienen tan marcadas, aquí en Argentina las tenemos muy marcadas, los mesociclos, que son los meses, los microciclos, semanas, y las jornadas de entrenamiento. A partir de allí, entonces... Si pudieras, ¿qué le dirías a tu yo del pasado que está empezando a emprender? A mi yo del pasado... Observamos aquí el concepto general de la periodización tradicional según Lett-Mattveyer. Y acá ven ustedes en forma gráfica el macrociclo con sus periodos, ¿sí?, que a su vez tienen fases, los mesociclos y los microciclos. Microciclos que es donde se concreta realmente el entrenamiento. Y esto arma como un verdadero rompecabezas, ¿no? Que se arma considerando el momento donde hay que alcanzar el estado de forma deportiva, es aquí, ¿sí? En función de esto armamos, pero construimos para poder llegar a este objetivo, a este tan ansiado objetivo. Y entonces ahí estamos nosotros, los entrenadores, ustedes que están estudiando, preparándose. Y si ustedes observan esta lámina, van a encontrar que cada uno de estos ítems que se les requiere al entrenamiento, seguramente cada ítem representa alguna de las materias que ustedes tienen para formarse como futuros entrenadores. El conocimiento del crecimiento, la maduración, el crecimiento y desarrollo, la utilización eficaz del personal, la preocupación por el atleta, la capacidad para enseñar, la forma de comunicar, la motivación, la disciplina, la habilidad para organizar, ¿sí? Las estrategias, y bueno, por supuesto también teniendo un buen carácter, un buen humor, y pueden para llevar hacia adelante este proceso. Vamos a partir, para hacer el desarrollo de este maravilloso poema de Rudyard Kipling, que dice lo siguiente: tengo 6 sirvientes, me han enseñado todo lo que sé. Se llaman qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. A partir de la respuesta a estos interrogantes, voy a tratar de fundamentar aspectos relacionados con la planificación tradicional. Lo primero es determinar qué queremos trabajar, qué buscamos. Y trabajamos en este caso en un deporte cíclico, pero también lo podríamos hacer en un deporte acíclico o un deporte de situación. Esa es una característica inicial a la que debemos responder, porque la característica del entrenamiento de un deporte individual o un deporte de situación no es lo mismo, ¿no? Si hablamos de un deporte cíclico, ahí el deporte cíclico se caracteriza por seguir un patrón de movimiento de manera constante, como en el caso de la carrera, la natación y el remo, entre otros, que se repite ese patrón de zancada, ¿sí? Se va repitiendo, o ese patrón de brazada y patada que se van repitiendo. Eso es un deporte cíclico. Y tanto para el deporte cíclico como para el deporte de situación, hay un momento en donde hay que alcanzar lo que se busca específicamente, que es el qué, que es el estado de forma deportiva. Y ese estado de forma deportiva implica una correlación armónica entre el desarrollo de la preparación física, la preparación psíquica, la preparación técnica y la preparación táctica, que tienen que estar en disposición óptima, y que esto se da a lo largo de un proceso que se desarrolla en función del principio de sistematización del entrenamiento deportivo. O sea, transitando de lo poco a lo mucho, de lo fácil a lo difícil y de lo simple a lo complejo. Este estado de forma deportiva es medible y va in crescentum a lo largo del tiempo. Y lo podemos medir a través de 2 criterios. Un criterio de progresión,
o sea, un criterio que nos permite ir viendo cuánto va aumentando el estado de forma deportiva a lo largo del macrociclo, y un criterio de estabilidad que hace referencia a que una vez alcanzado el estado de forma deportiva, tenemos que sostenerlo, mantenerlo en el tiempo, para poder alcanzar los resultados planteados. Ahora bien, ¿qué es el estado de forma deportiva? El estado de forma deportiva es un estado de predisposición óptima para la consecución de los logros deportivos. También podemos decir que es un periodo de las más audaces intrepideces basado en la seguridad de sus propias fuerzas en pro de la consecución del éxito deportivo. Y fíjense que tiene, cuando hablamos de las características psicológicas de la forma deportiva, estamos hablando de que el deportista paulatinamente va incrementando la manifestación creadora de su pensamiento crítico. Y a su vez se incrementa el diapasón de esfuerzo volitivo, la capacidad para trabajar, la capacidad para soportar más tensión y por lo tanto soportar mayor nivel de exigencia. Así podemos decir que la predisposición agonista, o sea de lucha y emocional, es mayor y que aumenta el control y el equilibrio emocional. Y acá voy a hacer referencia a todo lo contrario a lo que significa la forma deportiva. Voy a hacer referencia al estado de sobreentrenamiento, y dentro del estado de sobreentrenamiento vamos a encontrar dos tipologías: el sobreentrenamiento base-ovoide y el sobreentrenamiento adisonoide, que muy bien define Jorge de Guelders en su texto. Hablamos de sobreentrenamiento base-ovoide cuando el atleta o el deportista ha sido exigido en demasía en lo referente a las competencias deportivas de alta intensidad o entrenamientos con cargas excesivas en intensidad y en fuerza. Mientras cuando hablamos de entrenamiento, sobreentrenamiento adisonoide, estamos hablando de aquellas cargas de entrenamiento que han sido excesivas y que han traído perjuicios a los deportistas en el plano de la cantidad, del volumen de trabajo que ha desarrollado y que eso lo ha perjudicado porque ha sido excesivo. Entonces, de esta manera entendemos a la forma deportiva. Y fíjense que la forma deportiva tiene una relación directa con los periodos de entrenamiento. A la adquisición de la forma deportiva, como bien lo dice esta lámina, con un paralelismo, le corresponde el periodo preparatorio. En la adquisición se eleva el nivel general de las cargas basado en el proceso de adaptación. La adaptación es la que hace posible, la que hace factible al entrenamiento. El hombre y los seres vivos son entrenables precisamente por la capacidad de poder adaptarse a las cargas de entrenamiento que reciben. Entonces, a la adquisición le corresponde el periodo preparatorio, en donde se dan las premisas para adquirir la forma deportiva. Una vez adquirida la forma deportiva, aparece el periodo competitivo, que tiene una relación directa con el mantenimiento, con la estabilización relativamente de los elevados índices ya adquiridos. Entonces, en el periodo competitivo se compite y se mantiene el nivel adquirido y de logros deportivos. Y finalmente, tenemos la pérdida del SGA, el Síndrome General de Adaptación, para poder luego comenzar a trabajar a favor de nuevos estados funcionales. Y a esto le corresponde con el periodo de transición, de descanso. Lo mismo que nos sucede en nuestra vida diaria. Necesitamos las vacaciones. Ustedes llegan de las vacaciones. Y llegan muy limpios, muy cargados de ilusiones, de fuerzas y de energía para poder de esta manera transitar este tercer año. Lo mismo le pasa a los deportistas cuando luego de un periodo vuelven al entrenamiento. Todos pagamos con él.
complejo lo complejo que pasa a ser la preparación del deportista. Y acá vemos una lámina con una dama que está practicando pole dance. Y fíjense todos los aspectos que se tienen que considerar. La preparación técnica, la preparación biomecánica, la preparación táctica, la ética, la preparación intelectual, la psicología como apoyo, la fisiología como respaldo de lo que cómo se entrena, la organización cíclica, la periodización que responde al biorritmo y la preparación física. Entonces, eso desde el punto de vista muy general, pero ya cuando abordamos a la preparación del deportista desde el punto de vista físico, desde el punto de vista del desarrollo específico, aquí aparece este mapa conceptual en donde arriba, si bien aparece la técnica, a ambos laterales y dándole respaldo, aparecen las habilidades básicas y su desarrollo, de las que nos vamos a ocupar un ratito hoy, que son correr, saltar, lanzar, trepar, rodar, nadar, por un lado, y por el otro lado las capacidades coordinativas, la reacción, el ritmo, la diferenciación, el equilibrio, el acoplamiento y la orientación, entre otros. ¿Sí? Y por el otro lado aparece la fuerza, que ustedes ya muy bien habrán estudiado en el profesorado, 3 formas bien definidas de fuerza: isotónica en función de su contracción, isométrica o isoquinética, y que de acuerdo a la intensidad y en forma general la dividiremos en máxima, potencia o de resistencia. Pero por otro lado tenemos la velocidad, que en función de su accionar será gestual o será cíclica, o sea, cíclica o cíclica, pero que la velocidad como tal tiene distintas fases: la velocidad latente, la velocidad de reacción, velocidad de aceleración, velocidad lanzada y hasta velocidad prolongada. Y por último, los trabajos de la base aeróbica y la base anaeróbica. Dentro de la base aeróbica, desde mi escuela, de la escuela del doctor Massa, subaeróbico, superaeróbico, máximo consumo de oxígeno y trabajos regenerativos. De la escuela europea, RD1, RD2, RD3, RD4, ¿sí? RLD4. Y por otro lado, el sistema anaeróbico láctico, resistencia anaeróbica láctica, potencia anaeróbica láctica y tolerancia anaeróbica. Ahora bien, esto es inmenso. ¿Qué es lo importante para una disciplina deportiva? Entonces allí entra el juego entre el desarrollo de la fuerza, la resistencia y la velocidad para construir un prisma para un deporte cíclico en función de ese prisma. Entonces, para nosotros poder continuar con la clase, acá nos estamos dando cuenta de lo que nos habla el maestro, de lo que ya nosotros hemos venido repitiendo. Nos habla de la planificación, nos habla de la periodización, nos habla de cómo el deportista tiene que estar en una forma deportiva óptima, y es todo lo que nosotros hemos venido repitiendo. Entonces yo acá les muestro el video para que ustedes refuercen ese conocimiento que ya nosotros lo hemos venido impartiendo y lo hemos venido creando entre nosotros, ¿sí? Entre nosotros. Acá lo que está haciendo el profe, lo que está haciendo el maestro, lo que está haciendo el video, lo que está haciendo el apoyo, es reforzar lo que nosotros ya sabemos. Es tener en cuenta que lo más sencillo y lo más práctico para entender una planificación es que una planificación es la sistematización, es la organización, es la estructuración, es la herramienta que necesitan los entrenadores para poder llevar un entrenamiento eficaz, un entrenamiento que lleve al cumplimiento de los objetivos, que no es nada más que el máximo rendimiento del deportista, no es nada más que el deportista llegue a tener esa forma deportiva que le permita enfrentarse a los retos que se le vienen en la competición. También hablaba el maestro que de la forma que se debe de
preparar al deportista en la forma táctica, de la técnica, de la forma psicológica, de la forma ética, de la forma y de tantas formas, de la forma biomecánica que es del movimiento, ¿sí? Acá también el maestro nos llama, como se los decía en estos días, que para nosotros poder empezar, tenemos que empezar con el deporte iniciación. ¿Y qué hacemos en el deporte iniciación? Si vieron la técnica que estaba en medio de los dos, sí, estaba cuando nosotros empezamos con con la preparación del deportista, o sea, el deporte iniciación, el deportista lo que tiene que primero aprender y desarrollar, ¿sí? Ese cúmulo de movimientos, ¿sí? Ese cúmulo de habilidades básicas, básicas porque son necesarias como correr, saltar, lanzar, empujar, nadar, rolar, rodar. Entonces son esas las que nos van a permitir en un futuro que el deportista tenga esas habilidades básicas desarrolladas para poder así desarrollar las habilidades, sí, las capacidades, como lo vemos en la lámina de aquí, donde dice las habilidades básicas y las capacidades coordinativas. Esto que estoy apuntando aquí es lo primero que el deportista debe de desarrollar. Por eso está en la parte de arriba, dice habilidades básicas y capacidades coordinativas que ya las sabemos porque ya las hemos venido repitiendo, como son reacción, ritmo, dirección, equilibrio, acoplamiento y orientación. En esta es la base que se va a sostener su desarrollo, el desarrollo del deportista, ¿sí? Entonces, ahora bajamos y vemos acá donde dice que es el accionar de las fuerzas. Tenemos fuerza isotónica, isométrica, isoquinética. Entonces, ahora también podemos nosotros denominar a la fuerza como una fuerza por su intensidad máxima en potencia y en resistencia. ¿Sí? Ya estamos hablando acá de capacidades físicas básicas, ¿sí? Cuando hablamos de fuerza y hablamos de velocidad, esa es una velocidad de fase latente, de reacción, de aceleración, de lanzada. Acá en la parte de abajo, en la otra, en la misma lámina, tenemos la base aeróbica y la base anaeróbica. Aeróbica que trabajamos con oxígeno, ¿sí? No nos hace falta el oxígeno, con oxígeno. Y a diferencia de la base anaeróbica, es donde trabajamos con deficiencia de oxígeno, ¿sí? Donde que nosotros vamos a sentir Gente con baja autoestima es poco que nos falta el oxígeno. Entonces, acá lo que nosotros buscamos con estos videos, con este guía, con este apoyo, es que lo que se está diciendo, está sosteniendo, siempre le digo, que en la ciencia no se inventa, en la ciencia se investiga, se averigua, se consulta, se escudriña. Entonces, eso es lo que nosotros nos va a llevar a tener ese conocimiento para luego enfrentarnos como entrenadores al momento de planificar un entrenamiento, de realizar un macrociclo que nos permita llevar a ese deportista al rendimiento óptimo. asertiva. La asertividad es la capacidad de expresar sentimientos excesivo. Entonces,
de las cargas basado en el proceso